Entonces, ¿cuál es la forma que tiene una ecuación homogénea? Bueno, la forma es la siguiente. Y' igual a una función f, ¿ya? Pero esta función f no depende de x, no depende de y, sino que depende de esto, depende de y sobre x. De esta manera. Es una función que depende de y sobre x. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver con ejemplos cómo es esto de aquí que depende de y sobre x. Para este tipo de ecuaciones, lo que nosotros tenemos que hacer es un cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable que vamos a hacer? Vamos a decir que todo lo que está aquí adentro, que es y sobre x, va a ser una variable b. La variable b va a ser igual a y sobre x. Ese va a ser el cambio de variable que tenemos que hacer. No te olvides que esta y depende de x. Esta y es una función f chiquita que depende de x. Entonces, prácticamente, si tú observas aquí, la b es igual a una función que depende de x sobre x. En otras palabras, la b es una función g que depende de x. ¿Para qué te menciono esto de aquí? Bueno, es que nosotros cuando hacemos un cambio de variable tenemos que derivarlo, ¿ya? Entonces, este cambio de variable tenemos que derivarlo. Para que se nos haga más fácil derivar, voy a despejar la y. Si yo despejo de aquí la y va a ser igual a b por x, ¿ok? Entonces aquí se me va a hacer más fácil encontrar y', porque simplemente derivo de este lado. Si yo derivo la y, te queda y'. Eso va a ser igual, y si yo derivo de este otro lado, pues voy a tener que aplicar la regla del producto, porque recuerda que la b es una función que depende de x. Entonces aquí tienes una función que depende de x por x. Entonces para poder derivar esta parte de acá, la parte derecha, yo tengo que aplicar regla del producto, que sería la derivada de la primera por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería la derivada de x que vale 1. En otras palabras, ahí te queda que y' es igual a b' por x más b. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos a la derivada que la vamos a necesitar para poder reemplazarla, y este es el cambio de variable que vamos nosotros a aplicar. Estas son las cositas que tienes que aprenderte, digamos así, ¿no? Pero puedes hacer todo el procedimiento porque simplemente es derivar. ¿Ok? Entonces, mira, vamos viendo con un ejemplo cómo es esto de aquí de ecuaciones homogéneas. ¿Ok? Entonces, qué sé yo, vamos por ejemplo resolviendo algo como esto, de y sobre dx va a ser igual a, pongámosle aquí, x cuadrado más x por más y cuadrado dividido para x cuadrado, sería, dividido para x cuadrado. ¿Ya? Entonces, algo así. Entonces, mira esa ecuación. De y sobre dx va a ser igual a todo esto de aquí. Obviamente la ecuación no te la van a dar ordenadita, te la dan un poco desordenada y tú tienes que tratar de llevarlo a la forma que te dice aquí el problema, a esta forma. Entonces, el y' ya lo tienes, acá está. De y sobre dx es lo mismo que y'. Entonces aquí tengo y' va a ser igual, y se supone que de este otro lado yo tengo que tener una función f, pero que dependa de y sobre x. A ver, ¿cómo es esto? Mira, si yo separo aquí términos, separo x cuadrado con x cuadrado, x por y con x cuadrado y y cuadrado con x cuadrado, te quedaría así. X cuadrado sobre x cuadrado más x por y sobre x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado. Si nosotros simplificamos, te quedaría así. Y va a ser igual a 1 más y sobre x más, aquí tengo y al cuadrado sobre x al cuadrado, es lo mismo que y sobre x al cuadrado. Perdón, aquí y' aquí, porque es de y sobre dx. Entonces, mira, aquí ya tengo la forma que está acá. De este lado izquierdo tengo y' y de este otro lado yo tengo una función f grande, pero date cuenta que esta función f grande depende de esto, de y sobre x. Depende de y sobre x, ¿sí ves? Entonces, ese es el cambio de variable que yo voy a hacer. Hago el cambio de variable b igual a y sobre x, que ya lo tengo acá, y derivo este cambio de variable y al derivarlo obtengo esto de acá. En otras palabras, y', acá, este y', lo voy a cambiar por b'x más b, y eso va a ser igual a 1 más y sobre x, que eso es b, más
y sobre x al cuadrado, que eso es b al cuadrado. ¿Ok? Entonces mira, esta ecuación que está aquí, que estaba en términos de y y de x, ahora está en términos de b y de x. ¿Ok? Entonces siempre que tú resuelvas siempre que tú intentes resolver una ecuación homogénea, el resultado va a ser una ecuación separable. Siempre que tú resuelvas una ecuación homogénea, el resultado siempre va a ser una ecuación separable. ¿Qué cosa era una ecuación separable? Pues que mandaba las x de un lado y mandaba las y del otro lado. En este caso no hay y, sino que hay b. Entonces todas las b las voy a mandar de un lado y todas las x las voy a mandar del otro lado, ¿no? Pero simplificando todo lo que se pueda simplificar. En este caso se puede simplificar la b con la b. Entonces ahí te va a quedar b'(x). B' es db sobre dx. ¿Ok? Eso es b', db sobre dx por x, y eso va a ser igual a 1 más b cuadrado. 1 más b cuadrado. Entonces recuerda que se convierte en separable. Entonces tratemos de separar todos los términos. Las x de un lado y las y del otro lado. Entonces lo que voy a hacer es mandar este dx para acá al otro lado a multiplicar. Y ahí te va a quedar así. Dx por x va a ser igual a 1 más b cuadrado por dx. Y ahora sí, mando todo este paréntesis, lo mando acá al otro lado a dividir, y la x la mando acá al otro lado a dividir. Entonces, de esa manera te va a quedar algo como esto. Perdón, aquí es de b. Aquí es de b. El de x lo mandé al otro lado a multiplicar y arriba quedó de b. Aquí es de b. Entonces, te quedaría db dividido para 1 más b cuadrado. Y eso va a ser igual a el de x que está acá del otro lado, de x, sobre la x que pasa a dividir. Y listo, hemos conseguido una ecuación separable. Las b están de un lado y las x están del otro lado. O sea, en este caso ya integro de este lado la integral de 1 sobre 1 más b cuadrado por db, y eso va a ser igual a la integral de 1 sobre x por dx. ¿Ok? Entonces ya aquí tienen que ustedes saber resolver cualquier tipo de integral. La integral de 1 sobre 1 más b cuadrado, eso da como resultado arcotangente de b, ¿ya? Y eso va a ser igual a la integral de 1 sobre x, que eso es logaritmo natural de x, ¿ya? Entonces, como ya hemos terminado de resolver esto, le sumamos la constante c, ¿ok? Muy bien. Y prácticamente ese sería todo el resultado del problema. Ya lo que tocaría es cambiar la b. ¿Se acuerdan cuánto valía la b? La b valía y sobre x. Entonces aquí tocaría ya reemplazar los datos, ¿no? Algo tangente de b, que b es y sobre x, y eso va a ser igual al logaritmo natural de x más c. Pero miren, ustedes pueden aquí también tratar de ingeniársela un poquito, porque esta constante c, también la pueden escribir así, logaritmo de c. Sigue siendo una constante, ¿ya? Sigue siendo una constante. En vez de escribir la c, pueden escribir logaritmo de c, que es lo mismo. Ya, entonces, ¿para qué hice esto? Bueno, para poder despejar nada más. De aquí te quedaría algo tangente de y sobre x, va a ser igual logaritmo de x más logaritmo de c, es lo mismo que logaritmo de c por x. Ya, es lo mismo. Propiedades de logaritmo, ¿no? Entonces aquí ya podemos eliminar la arcotangente. Para poder eliminar la arcotangente tengo que aplicar una tangente, ¿no? Una tangente de ambos lados. Aplico tangente del lado izquierdo, ¿sí? Y aplico tangente del lado derecho, ¿ok? De esa manera se elimina aquí tangente con arcotangente, te queda y sobre x, y del otro lado te queda tangente del logaritmo natural de c por x, ¿ok? Y aquí ya puedo despejar la y. Entonces la y va a ser igual a x por la tangente de logaritmo de c por x. Y listo. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta?
A ver, sí está claro. Sí, eh, todo se refiere entonces a la forma y' f, f de y sobre x, ¿verdad? Así es, ajá. Ya, entonces, a ver, vamos viendo otro ejemplo. A ver. Qué sé yo, tenemos algo como esto, digamos, de y sobre dx va a ser igual a, vamos a ponerle aquí 4y menos 3x dividido para 2x menos y, ya, algo como esto. Entonces recuerda que la forma de la ecuación homogénea es y' igual a f de y sobre x. Esa es la forma. ¿Ok? Entonces me dan esta ecuación de aquí. Esta ecuación puede ser algunas cosas. Puede ser que sea separable. Más adelante vamos a ver ecuaciones exactas. Puede ser exacta. Entonces, hay diferentes tipos de ecuaciones y ya con la práctica tú tienes que tratar de determinar cómo resolverlas, ¿no? Entonces, igual, este, existen este tipo de ecuaciones. Las ecuaciones homogéneas que tienen esta forma. Y' igual a f de y sobre x. Aquí no se aprecia tanto, no se aprecia tanto el y sobre x. Entonces lo que nosotros podemos hacer aquí es lo siguiente. A ver, en esta parte yo tengo y' de y sobre x es y', no es lo mismo. Y voy a hacer algo, mira aquí. Cada término de esta fracción, cada término, la voy a dividir para x, cada término. Tanto en el numerador como en el denominador, cada término. Es decir, de la siguiente forma. 4y lo divido para x, menos 3x lo divido para x, dividido para 2x lo divido para x, menos la y la divido para x. ¿Ok? Entonces, de esta manera simplificamos lo que se deba simplificar, ¿no? En este caso es la x con la x. Entonces quedaría y' va a ser igual a 4 que multiplica a y sobre x menos, aquí te quedaría 3 nada más, porque se simplifica la x, dividido para, aquí se simplifica la x, te quedaría 2 menos y sobre x, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero que se den cuenta aquí? Que yo ya tengo esta forma. Esta es la forma de una ecuación homogénea. Y', aquí de este lado tengo ya y', y de este otro lado derecho yo tengo que tener una función f, aquí está la función f, pero esa función f, observen que depende de esto, depende de y sobre x. Aquí está y sobre x, acá también está y sobre x. Depende de y sobre x. Entonces ahí toca hacer el cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? La b la cambio por y sobre x. Ese es el cambio de variable. ¿Ya? Entonces, como la b es igual a y sobre x, acá ya habíamos dicho en el problema anterior, ¿no? Como la b es igual a y sobre x, la y es igual a b por x. Y por lo tanto, y' va a ser igual a la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿no? Entonces aquí obtuvimos esta formulita. Y' se lo puede cambiar por b'x más b. Esto es lo que obtuvimos. Y', es decir, esto que está aquí, tranquilamente nosotros lo podemos cambiar por b'x más b. Y eso va a ser igual, y ahora solamente reemplazamos aquí el cambio de variables. Entonces te quedaría 4 por y sobre x, pero y sobre x es b, 4b menos 3, dividido para 2 menos y sobre x, pero y sobre x es b. ¿Ok? Entonces ahí ya hemos reemplazado todos los datos. Y' es igual a b' por x más b. Ahí lo dejo puesto igual. Entonces recuerden que cuando uno hace este cambio, la b es igual a y sobre x, la ecuación que queda aquí, esta ecuación es una ecuación separable. Siempre va a salir una ecuación separable, ¿ya? Entonces, ¿qué significa ecuación separable? Significa que todas las b o todas las y las mando de un lado y todas las x las mando del otro lado de la ecuación. En este caso, por ejemplo, aquí tengo 4b menos 3 sobre 2 menos b cuadrado. Todo esto depende de b. Observen, no depende de x, depende de b. Entonces, tranquilamente puedo coger esta b y mandarla al otro lado a restar sería, ¿no? Porque está sumando, me pasa al otro lado a restar. Y te quedaría lo siguiente. B' por x va a ser igual a 4b menos 3 sobre 2
2 menos b, así es. Entonces, menos b, ¿no? Porque esta b estaba sumando, pasa al otro lado a restar menos b. Y ahí te va a quedar b' por x, va a ser igual. Aquí podemos resolver esta parte. Sacamos mínimo común. Mínimo común 2 menos b. Ok, entonces ahí resolvemos esta resta, ¿no? Acá arriba te quedaría 4b menos 3 y acá te quedaría menos b por 2 sería menos 2b, ¿sí? Menos 2b. Y acá menos b por menos b se hace más b cuadrado, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué se simplifica? Se simplifica el 4 con el 2, ¿sí? Te quedaría aquí b' x, pero recuerden que b' es lo mismo que db sobre dx, ¿ok? Eso va a ser igual. ¿Cuánto queda aquí esto? Aquí queda b cuadrado positivo. 4b menos 2b se hace más 2b positivo. Y menos 3. ¿Sí? Dividido para 2 menos b. ¿Ok? Entonces, miren, aquí ya nos queda una ecuación separable. Se puede separar todas las x de un lado y todas las b del otro lado. Entonces, todo esto de aquí nosotros lo podemos mandar al otro lado. ¿Pero cómo? A ver, esta parte de aquí que está abajo, la voy a mandar al otro lado a multiplicar. Y esta parte que está acá arriba, la voy a mandar al otro lado a dividir. De esa manera me queda así. 2 menos b dividido para b cuadrado más 2b menos 3, ¿sí? Por db sería, ¿no? Por db va a ser igual a nada más que dx, ¿no? Porque el dx lo mando al otro lado a multiplicar. Entonces solamente quedaría igual a dx. ¿Ya? Entonces miren, ahí ya hemos obtenido lo que es una ecuación separable. ¿Ya? Entonces todas las b están de un lado y todas las x están del otro lado. Lo que me tocaría hacer ahora es integrar. Integrar de ambos lados. Entonces, integro de este lado, integro de este otro lado. Entonces, en el momento de integrar, vamos viendo cuánto nos queda. Aquí nos queda la integral de 2 menos b. Vamos aquí factorizando, ¿sí? Factorizando quedaría aquí b más por b menos. ¿Ya? Entonces, los numeritos, ¿cuáles serían? Los numeritos serían el 3 y no, sería el 3 y uno, está bien. 3 y uno, 3 y uno, está bien. Así es, 3 y uno por db, y eso va a ser igual a la integral de x, pero la integral de x ustedes ya saben que vale x más c. ¿Ok? Esa es la integral de x. Entonces, ahí ya lo que me haría falta es resolver esta integral de aquí. ¿Cómo se la resuelve? Esa es la parte en la que ustedes tienen que tratar de practicar, acordarse cómo se resuelven las integrales. Esta integral de aquí se resuelve por fracciones parciales. Ponemos la integral de una constante sobre el primer factor, que es b más 3, más otra constante que es el segundo factor, que es b menos 1. ¿Sí? Cierro por dx, va a ser igual a x más c. ¿Ok? Entonces miren, ahí ustedes tienen que ya acordarse. Primero acordarse cómo se resuelve fracciones parciales. Encontrar los valores de a y de b. Ya eso ya no se les puede enseñar, ya se supone que deben saber. Ya, entonces es fracciones parciales nada más. O sea, aquí podemos ya separar las integrales. Integral para el primero, integral para el segundo, y puedo sacar las constantes a y b. Entonces, a multiplicado por la integral de 1 sobre b más 3 por db más b por la integral de 1 sobre b menos 1 este, por db, y eso va a ser igual a x más c. ¿Ok? Entonces, miren, ahí ya están resueltas esas integrales, ya deberían saber resolverlas esas. Bueno, la integral de 1 sobre b más 3 es logaritmo de b más 3 más la integral de b menos 1. A ver aquí, b por la integral de b menos 1, 1 sobre b menos 1.
¿ok? Por dB. Pero esta integral, miren, esta integral de aquí también es una integral directa, que ya deberían conocerla. Es la misma integral del logaritmo. La misma, la misma, igualita. Entonces aquí sería por, acá sería b por logaritmo de b menos uno. Y eso va a ser igual a x más c. Ya no tienen que andar sumando la constante c, porque ya está sumada aquí. Sí, ya está sumada. Entonces, esa sería la resolución del problema. Ya ahí les quedaría para ustedes cómo se encuentran los factores integrantes, ¿no? Los numeritos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, compañeros? A partir de ahí se encontrarían los valores de A y B, ¿verdad? Sí, así es. A partir de ahí ya se encuentran los valores de A y B, aplicando lo que es fracciones parciales. Ahí tienen que acordarse cómo se aplica fracciones parciales. Pero ya esta es la respuesta. Ya solo hay que colocar cuánto vale A y cuánto vale B. Así que ya saben, tienen que ponerse a repasar integrales, todas las integrales, todos los casos. A ver, vamos haciendo otro ejemplo, ¿ya? Me dan aquí, qué sé yo, dy sobre dx va a ser igual a x cuadrado más 3y cuadrado dividido para 2x por y. Ya, digamos algo como esto. Entonces me dan esa ecuación y ustedes tienen que ver qué tipo de ecuación es. A veces me la dan desordenada, puede ser una ecuación separable directamente. En el caso de que se la pueda separar, las x de un lado y las y del otro lado, ahí se llamaría separable. Eh, Puede ser una ecuación exacta también, que vamos a ver si es que alcanzamos a explicar eso también. Este, eh, o puede ser cualquier otro tipo de ecuación, una ecuación lineal, ya depende de cómo me den la estructura del problema, pero me pueden dar todo desbaratado. Y nosotros tenemos que ir arreglando la ecuación hasta obtener su forma, ¿no? Recuerden que una ecuación lineal siempre tiene esta forma: y' más p de x por y igual a g de x. Esa es una ecuación lineal. Luego hemos visto lo que son las ecuaciones separables, y las ecuaciones separables tienen esta forma: m de x, y por dx más n de x, y por dy igual a cero. Pero esa es la forma original, pero de aquí el problema te puede dar la ecuación toda desbaratada. Mira que de aquí nosotros podemos despejar y'. Mando esto al otro lado, te quedaría n por dy igual a menos m por dx. Mando el dx al otro lado, mando la n al otro lado, te quedaría dy sobre dx igual a menos m sobre n. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo esta forma, prácticamente es como que fuera esta forma: y' o dy sobre dx igual, y todo esto es una función que depende de x y y, que es prácticamente también igual que esto. Entonces me dan la ecuación así desordenada y nosotros tendríamos que llevarla a su forma original, o en el caso de que sea separable, se separa las x de un lado, las y del otro lado. Entonces, eh, ya con la práctica ustedes se pueden dar cuenta qué tipo de ecuación es, ¿no? Pero tienen que practicar full. Entonces aquí miren, lo que yo voy a hacer es aplicar propiedades, voy a separar cada término con el denominador. Entonces aquí te quedaría dy sobre dx, va a ser igual a x cuadrado dividido para 2xy más 3y cuadrado dividido para 2xy. He separado cada término con el denominador, ¿no? Entonces simplificamos lo que se pueda simplificar y ahí te queda que dy sobre dx, dy sobre dx va a ser igual, aquí simplifico una x con una x, y te quedaría arriba x y abajo 2y. Y más, acá simplifico una y con una y, te quedaría aquí arriba 3y y acá abajo 2x, así es.
Así es, muy bien. Entonces miren que en esta parte yo tengo y sobre x aquí, pero en cambio acá tengo x sobre y. Entonces lo que yo podría hacer aquí es jugar un poquito con lo que es las propiedades de extremos con extremos, medios con medios, y esta x la puedo mandar acá abajo a dividir. Abajo, la puedo mandar acá abajo a dividir. Y te quedaría 1/2 y sobre x. Recuerden que extremos con extremos, medios con medios se multiplican. Y esta x, pues prácticamente estaría en la misma posición que acá arriba, pues, ¿no? Más, acá todo está igual. Puedo poner primero el 3 medios, y luego ubico el y sobre x. 3 medios por y sobre x. De esa manera, ¿ya? Entonces, ahí observen que ya hay la forma de una ecuación homogénea. Ahí está la forma de una ecuación homogénea. Y yo tengo aquí y', y acá todo esto es una función que depende de y sobre x. ¿Sí? Entonces, eso es una ecuación homogénea. Entonces, para esto, hacemos el cambio de variable b igual a y sobre x, y la derivada y' va a ser igual a b' por x más b. ¿Sí? Ya eso se pueden aprender de memoria. Lo pueden utilizar directamente. Entonces hacemos el cambio. Aquí te quedaría dy sobre dx, que esto es y'. Ese y' lo cambio por todo esto. B' x más b. Y eso va a ser igual. Y ahora acá, aquí tengo un medio o 1/2b, ¿no? 2b, porque y sobre x es b. Entonces, 1/2b más 3 medios de y sobre x. Pero y sobre x era b. ¿Ok? Miren esa ecuación que me queda ahí, pues, ¿no? Recuerden que una ecuación homogénea se convierte en una ecuación separable. Entonces, esto que yo tengo aquí ya es una ecuación separable. Entonces, tengo que buscar la forma de ordenarla y que todas las b estén de un lado y que todas las x estén del otro lado. Entonces, podemos hacer aquí algo, coger esta b de aquí, mandarla al otro lado a restar. Este quedaría b' por x, va a ser igual a 1/2b más 3 medios de b menos b. ¿Ok? Esta b pasa al otro lado a restar. Entonces, esta partecita de aquí, 3 medios de b menos b, te da como resultado un medio de b, o b medio. Entonces te quedaría aquí b' por x va a ser igual a 1/2b más un medio de b. Un medio por b, o b medio, si quieres verlo así, b medios también. B sobre 2, ¿ya? Aquí podemos hacer esta suma de fracciones. Este b' se lo puede cambiar por dy sobre dx por x, y eso va a ser igual a 1/2b más b medio. Sacamos aquí, mínimo común es 2b, y acá arriba te quedaría 1 más b al cuadrado. Estoy sumando fracciones, ¿no? Bueno, espero que entiendan esa partecita, que ya no puedo ponerme a enseñar a sumarle fracciones, ya deben saber sumar fracciones. Entonces miren aquí, perdón, yo puse aquí de y, pero no es de y, es de b. Estamos trabajando con la b, entonces aquí es db sobre dx por x aquí. Entonces ya podemos separar. Este 2b lo paso acá al otro lado a multiplicar. El 1 más b cuadrado lo paso al otro lado abajo. 1 más b cuadrado. Y el db lo dejo aquí. Y eso va a ser igual. El de x lo paso al otro lado a multiplicar. Y la x pasa al otro lado a dividir por x. Y miren, ya se ha convertido ahí en una ecuación separable, ¿no? Todas las b están de un lado y todas las x están del otro lado. Entonces ya podemos integrar. Integral de 2b sobre 1 más b cuadrado por db. Y la integral de dx que vale logaritmo natural de x más c. ¿Ok? Entonces aquí lo que me hace falta resolver es la integral que está acá. O sea, esta integral puede salirte una integral por partes, puede salirte cualquier tipo de integral, tienen que estar preparados para resolverla. Por ejemplo, esta integral de aquí es con un simple cambio de variable, le haces un cambio de variable todo lo que está abajo y el resultado va a ser todo lo que está arriba. Por lo tanto, esta integral de aquí
da como resultado logaritmo de 2b. A ver, déjenme ver. No, logaritmo de 1 más b². Haciendo ya el cambio de variable, derivando y todo eso. Logaritmo de 1 más b². Y eso va a ser igual. Y acá te queda logaritmo de x más c. Pero esta c se la puede escribir como logaritmo de c. Es lo mismo. Ya, es lo mismo, sigue siendo una constante. Entonces aquí te queda logaritmo de x más logaritmo de c. Entonces aquí te quedaría logaritmo de 1 más b². Y eso va a ser igual logaritmo de x más logaritmo de c. Es la suma de dos logaritmos, ¿no? Se convierte en el logaritmo del producto, logaritmo de c por x o de x por c. Logaritmo de c por x. O sea, ¿con qué propósito hice eso? Para poder despejar más. Puedo simplificar los logaritmos y te quedaría que 1 más b² va a ser igual a c por x. ¿Sí? Entonces ahí ya tocaría cambiar la b nomás. ¿Quién es la b? Acá hicimos la b es igual a y sobre x. Entonces te queda 1 más y² sobre x² es igual, eh, porque aquí tengo b, ¿no? B al cuadrado es y sobre x. Entonces al cuadrado sería y² sobre x². Es igual a c por x. Eso ya no se puede cambiar, c por x. Más la constante c. Así es, y esa sería ya la solución del problema, ¿no? ¿Preguntas? Perdón, cuidado aquí con algo. Ya no hay que sumarle el más c otra vez porque ya se lo habíamos sumado acá, recuerden. Aquí ya habíamos sumado el más c, que lo pusimos como logaritmo de c aquí. Ya no hay que volverla a sumar porque ya habíamos integrado. Este sería el resultado ya. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, a ver, vamos viendo un tipo más ya. Vamos viendo un tipo más de ecuaciones. ¿Qué son las ecuaciones de Bernoulli? Ecuaciones de Bernoulli. Tienen que aprenderse todas las ecuaciones y saber desarrollar todas, porque cualquiera de esas ecuaciones les puede venir en el examen. Ya, es más, no va a venir una sola ecuación, sino que les van a poner una ecuación y esa ecuación se la resuelve por un método y luego que vayan resolviendo, pum, te sale otro método y luego pum, te sale otro método. Varios métodos en una sola ecuación. Así es como les va a venir en el examen, pues, ¿no? Pero para eso tienen que saber resolver todos los tipos de ecuaciones. ¿Cómo es la ecuación de Bernoulli? Bueno, para poder resolver una ecuación de Bernoulli, primero tengo que acordarme cómo es la ecuación lineal. Si ustedes recuerdan cómo es la ecuación lineal, es así. Y' más P de X, ¿sí? P de X por Y igual a G de X. Esa es una ecuación lineal, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo reconozco que es una ecuación de Bernoulli? Porque esta función G de X va a estar multiplicada por un y elevado a la n. Un y elevado a la 2, a la 3, a la 4, a la 1 medio, a la 3 medios, a cualquier número, menos el cero, pues, ¿no? Entonces, esta función g de x está multiplicada por un y elevado a la n. Entonces, prácticamente la ecuación de Bernoulli es como que fuera una ecuación lineal, solo que el término de acá, el tercer término, o el término de la derecha, está multiplicado por y elevado a la n. ¿Sí? ¿Cuál es el cambio de variable que se va a aplicar para resolver esta ecuación? El cambio de variable que se aplica es este. Escogen una letra b y esa letra b la van a cambiar por y
elevado a la 1 menos n. Ese es el cambio que ustedes van a tener que aplicar. Recuerden que si ustedes hacen un cambio de variable, el cambio de variable se lo deriva. Entonces, ¿cómo derivo esto de aquí? La derivada de b va a ser b', y eso va a ser igual a la derivada de y a la 1 menos n. Si yo derivo y a la 1 menos n, el 1 menos n baja y te quedaría y a la 1 menos n menos 1, porque estamos derivando, pero aparte tengo que aplicar regla de la cadena, tengo que multiplicarlo por la derivada de lo de adentro. ¿Se acuerdan que ustedes en cálculo de una variable decían que cuando derivan una y, lo multiplican por y'? ¿Sí? Entonces es regla de la cadena lo que se aplica. O sea, aquí derivo la y a la 1 menos n, baja el 1 menos n, te quedaría y a la 1 menos n menos 1. Y como es una y, lo multiplico por y'. Entonces ahí te quedaría que b' es igual a 1 menos n por y a la menos n por y'. ¿Sí? Entonces esto tengo que aprendérmelo. Y el cambio de variable. Tengo que aprenderme el cambio de variable y su derivada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La ecuación que me da el ejercicio, la ecuación que me da el ejercicio, al aplicarle este cambio de variable y al reemplazar esta derivada, se va a convertir, se convierte, si voy a poner aquí, se convierte en una ecuación lineal. Ya se convierte en una ecuación lineal. Es decir, una ecuación de Bernoulli, al hacer este cambio de variable, se convierte en una ecuación lineal. ¿Ya? Entonces, vamos viendo un ejemplo para que vean cómo es esto de aquí. ¿Cómo es esto de aquí? Ejemplo, qué sé yo, pongámosle aquí y', menos 5y es igual a menos 5 medios de x por y a la 3, digamos, algo así. Y a la 3. Ya entonces observen esta ecuación que está aquí. Tiene un parecido con la ecuación lineal, ¿no? Aquí está y', p de x. Observen que p de x es igual a menos 5. Y eso es igual a un g de x. Aquí está el g de x. Solo que el g de x está multiplicado por y a la n. ¿Sí ven? El g de x, que es igual a menos 5 medios de x, está multiplicado por un y a la n, donde la n es igual a 3. ¿Ok? Entonces ahí yo identifico esos datos. Por lo tanto, como me doy cuenta, es una ecuación de Bernoulli, ya con n igual 3. El exponente de la y es igual a 3. Entonces, ¿cuál es el cambio de variable que tengo que hacer? El cambio de variable es b igual a y a la 1 menos n, que es 3. En otras palabras, la b la cambio por y a la menos 2. Y a la menos 2. Ese es mi cambio de variable. Recuerden que el cambio de variable ustedes tienen que derivarlo. Entonces, este cambio de variable, si tú lo derivas, la derivada de b es b'. Y acá, si tú derivas y a la menos 2, el menos 2 baja y te quedaría y a la menos 3 por y', ¿no? Recuerden que el exponente se le resta 1 y te quedaría y a la menos 3 y por y'. ¿Ok? Entonces, miren cuál es la ecuación que yo estoy resolviendo. La ecuación es la de aquí. Voy a copiarla nuevamente acá. Y' menos 5 de menos 5y igual a menos 5 medios de x por y al cubo. Entonces, el cambio de variable que yo hice es este. B igual a y a la menos 2. Este es mi cambio de variable. Y la derivada del cambio de variable es lo que está acá abajo. ¿Sí? Entonces, presten atención aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Toda la ecuación que me dan, toda la ecuación que me dan, yo la voy a multiplicar por este término. Menos 2 por y a la menos 3. La voy a multiplicar por todo este término. Menos 2 por y a la menos 3. Toda la ecuación. Entonces te quedaría así. Menos 2 por y a la menos 3 por y'. ¿Sí? Por y'. Aquí te quedaría menos 2. Recuerden toda la ecuación. Menos 2 por y a la menos 3 multiplicado por menos 5y. Y eso va a ser igual a menos 2 por y a la menos 3 multiplicado por menos 5 medios de x por y al cubo.
¿Ok? Miren, toda la ecuación que me da el problema la multiplico por este término o por este factor, le vamos a poner aquí. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan un poquito, esta parte, menos 2 por y a la menos 3 por y prima, eso viene a ser esto, b prima. Esto se lo cambia por todo esto se lo cambia por b prima. ¿Ya? Entonces acá tengo menos por menos más, 5 por 2 10, más 10, y a la menos 3 por y se hace y a la menos 2, y eso va a ser igual a menos por menos más, el 2 y el 2 se elimina, te quedaría solamente el 5, 5 por, sí, porque el 2 y el 2 se eliminó, menos y menos se va. 5 por y a la menos 3, El y a la menos 2 no sería b. ¿cuál? Sí, esto ya lo vamos a cambiar ya mismo, ya lo vamos a cambiar. Ajá. Aquí miren, también, aparte del menos y el 2 y el 2 que se eliminan, también se elimina el y a la menos 3 con el y a la menos 3. Por el exponente se hace cero, ¿no? Y a la cero es uno. Entonces solamente te queda el 5 y la x. Solo te queda 5x. ¿Ya? Y efectivamente el y a la menos 2 de aquí, eso es b, es nuestro cambio de variable. Entonces te queda esta ecuación. Y' más 10b igual a 5x. Y esto es una ecuación lineal, ¿ya? Solo que nuestra ecuación lineal no está en términos de y, sino que está en términos de la b, de la letra b. La letra b es la función b' más p de x por b igual a g de x, ¿sí? Solo es una letra, observen. Es como que esto fuera la y esto fuera la y' más 10y igual a 5x. Entonces, sino que en vez de la y está otra letra que es la b. Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación lineal? Para resolver una ecuación lineal se encuentra el factor integrante u. La u va a ser igual a e a la integral de p de x, pero p de x vale 10 por dx. Entonces aquí te da como resultado e a la 10x. Ese es el resultado del factor integrante. Como ya tengo el factor integrante, puedo reemplazar la fórmula directa. Y va a ser igual a 1 sobre u, pero la u vale e a la 10x, multiplicado por la integral de u por g. La u vale e a la 10x por g, que la g vale 5x por dx más la constante c. ¿Ok? ¿Se acuerdan? La fórmula directa la pueden aplicar, ¿no? Y ya aquí lo que nos quedaría es y igual a e a la menos 10x. Esto de aquí, 1 sobre e a la 10x, se lo puede escribir como e a la menos 10x. Multiplicado por el 5, es una constante, esa constante puede salir. Te quedaría 5 por la integral de x, ordenando, ¿no? Primero poniendo la x, luego poniendo el e a la 10x por dx más c. ¿Ya? Entonces, ahí lo que les haría falta ya es que ustedes resuelvan esta integral, que se la resuelve aplicando integración por partes. ¿Ya? Integración por partes. Ya les tocaría resolver esa integral nada más. Y ese sería el resultado de esa ecuación diferencial. ¿Está claro o no, chicos? A ver, aquí les voy a dejar un par de ejercicios para que traten de practicarlo. De ejemplo, ya, voy a ver si doy clases mañana lunes y martes porque tengo libre esos 2 días y hay que aprovechar esos días que estoy libre. Ya, pero igual les voy a dejar aquí para que traten de hacerlo ustedes. Si no pueden hacer, igual los hacemos el día de mañana en clase. Eh, pero preferible traten de resolverlo ustedes. Ya, entonces me dan esto de aquí.
Muy bien, entonces son dos ecuaciones de Bernoulli. ¿Qué les queda para que ustedes lo intenten resolver, ya? Muy bien, chicos.